de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, de lo que había en el corazón de ellos, de lo que ellos conocían. Cómo la primera comunidad cristiana usó la Biblia, que no era el Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento. Los judíos no tienen testamento, los judíos tienen la Torá. No, porque uno dice, bueno, ¿y los judíos en qué creen? En el Antiguo Testamento no. Ellos son unos libros sagrados, el Pentateuco, los Salmos, unos sapienciales. Y así como entre los cristianos tratamos de tener diferentes versiones bíblicas, entre los judíos también existen diferentes versiones. En el siglo, más o menos en el siglo I, por allá en el año 90 o después del 100, fue que los judíos se interesaron por crear un canon más organizado. Pero ellos tenían el Pentateuco, que era lo que les ayudaba muchísimo. Pero en Alejandría, los judíos de Alejandría, que ya hablaban griego, empezaron a organizar, trasladaron la historia de Israel, la pasaron del hebreo al griego. Y el pueblo ya empezaba a hablar el griego, como nosotros hablamos el español o el inglés, y entonces la palabra se tradujo a la lengua vernácula, a la lengua original de cada uno, y ellos conocían la Biblia. Se conocía en griego la Biblia, lo que para ellos era la Biblia. En el caso mío, yo digo que era la Septuaginta. Está probado por la palabra que ellos que en el Nuevo Testamento usaron fue la Biblia en griego. No usaron la Biblia en hebreo. Pero eso también es para hablarlo, ¿verdad? Yo pienso en lo que yo he estudiado, era la Biblia en griego, traducida del hebreo al griego. Y en el griego fue donde ellos usaron los recursos para probar que Jesús era el Hijo de Dios, que lo que se decía de Jesús ya estaba escrito en las Escrituras. ¿Cómo valorar esos textos sagrados? Entonces, primer punto, lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículo 15. Dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Allá estuvo Jesús junto con su papá y su mamá, María y José. ¿Para qué se cumpliese? Mire, aquí es la clave de la predicación que les voy a dar, es que los tres acontecimientos que hoy leemos en Mateo, en el capítulo 2, versículo del 3 al 23, el autor sagrado, Mateo en este caso, quiere confirmar y quiere probar que ya la palabra de Dios se cumple, que lo que está escrito antes se puede cumplir en el futuro como promesa de Dios. Y entonces dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Qué bonito y la Biblia debe ser así, cuando uno es capaz de probar a través de la Biblia un hecho, un acontecimiento, una creencia, lo que venimos diciendo. Por ejemplo, alguien dice, es que no se mueve una hoja de un árbol hasta que no se cumpla la voluntad de Dios. Y busca uno ese texto y no lo encuentra. Pero sí encuentra uno cuando dice, y Jesús dijo, no se preocupen, que hasta el cabello, cada cabello de su cabeza lo tiene contado. Y entonces uno se alegra, dice, la palabra lo dice. ¿Ve? Ahí es. Por eso este caso de Mateo es importante, porque Mateo quiere probar que la ida de la familia de Nazaret, la ida a Egipto, eso era bíblico, ya estaba escrito.
Y entonces dice, porque lo dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ese es el primer punto. El segundo punto está en Mateo 2:17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta. ¿Ve? Volvió y se cumplió otra vez la Biblia. Lo que dice las Escrituras. Cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y el tercero es el de Mateo 2:22, cuando dice, oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allí, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. 3 cosas. Ahora, ¿qué significan esas 3 cosas? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué eran importantes para el escritor sagrado Mateo decir estas 3 cosas? ¿Por qué fue importante para él decir, de Egipto llamé a mi hijo? ¿Por qué fue importante decir, Raquel que llora? ¿Y por qué fue importante decir, será llamado Nazareno? ¿Por qué fue importante para él? Ya lo voy a decir. Y luego digo, ¿por qué es importante para nosotros? De eso se va a tratar la predicación. Vamos a ver si me sale. Si no me sale, ustedes me perdonan y después me corrigen. Pero ese es mi propósito. ¿Por qué fue importante para Mateo? ¿Y por qué es importante para nosotros? Amén. Entonces vamos con el primero. Mateo 2:15. Dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué era importante para Mateo decir esta expresión? Porque ellos estaban viviendo o habían vivido un mundo convulsionado, un mundo en que el pueblo de Israel no era fiel, como muchas veces nos pasa a nosotros como cristianos. No, pero no quiero pasarme a lo actual, sino voy a quedarme allá. Entonces Mateo hace el recurso, toma el recurso del profeta Oseas. El profeta Oseas en el capítulo 11, versículo 1, describe lo que Mateo quiere decir. Y lo vamos a leer. Vamos a leerlo con paciencia. Vamos a ver si tenemos calma en el día de hoy. Yo creo que hay tiempo. Dice así, Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho. ¿Quién era Israel? Jacob. Cuando Israel era un joven, hijo de Isaac y de Rebeca. Cuando Israel era muchacho, yo lo llamé. O sea que Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Esto es para que se cumpla. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel era muchacho, yo lo llamé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿A cuál hijo se está refiriendo Oseas? Porque Oseas está viviendo el momento en que Asiria está invadiendo a Samaria y se los está llevando deportados. ¿Y quién estaba formando esa área de Samaria? ¿Quién era? Efraín, que era uno de los hijos de José, porque recordemos que Jacob adoptó a Efraín y Manasés. No eran hijos de Jacob, pero le dice a su hijo, dijo, deme estos 2 hijos, van a ser mis hijos. El resto de sus hijos van a ser tuyos, pero estos son hijos míos. ¿Sí? Efraín. Y estaban en esa área, pero habían perdido la identidad del pueblo de Israel. Entonces lo vamos a probar. Dice así, el segundo, Oseas capítulo 11, versículo 2. Dice, cuanto más yo los llamaba,
cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, ¿ve?, que era el pueblo de Samaria, o Samaria, para los que les gusta ponerle ahí. Está en Génesis 48, 5 a 6, está donde José le cede los dos hijos, Efraín y Manasés, a Jacob. Y entonces por eso dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Cuarto, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui por ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Por lo tanto, el 5, no volverá tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. O sea, lo que está enseñando Mateo es que de Egipto llamé a mi hijo, se estaba refiriendo a un acontecimiento que había pasado en la época del pueblo de Israel, descrito, lo había escrito, redactado Oseas. Y era como Dios, como un padre, porque aquí vemos la paternidad divina de Dios, como un padre, agarró al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, lo pone en su tierra prometida, que emana leche y miel, y el pueblo, en vez de alabarlo, de bendecirlo, de adorarlo, de quedarse fiel, se fueron por los ídolos. Dice, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿Ve? Por eso Dios tiene que restaurar y tiene que llamar ahora una nueva creación, hacer algo nuevo. Y por eso dice, ahora lo nuevo va a ser Jesucristo. Y por eso Pablo, siquiera leemos Colosenses 3:5, vamos a buscarlo, creo que hay tiempo. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Pablo enseña precisamente lo que está describiendo Mateo a través de Oseas, del profeta Oseas. Colosenses 3:5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Siempre pensamos que de la idolatría es tener una imagen de un santo o de la Virgen o un cuadro como la Cena del Señor, un cuadro pintado por un artista. Y entonces algunos cristianos, ya no protestantes, sino rebeldóngolos, rebeldes, porque ya hoy día ya no hay protestantes, sino rebeldes. Yo los llamo rebeldes a los nuevos cristianos, que cada vez inventan cosas nuevas. Entonces ellos dicen que idolatría es tener una imagen. La Biblia describe muy bien qué es idolatría. Idolatría es crear dioses. Creer que ese cuadro, creer que eso que tú estás haciendo, que ese carro, que esa casa, que ese dinero que tú tienes en el banco, que esa esposa o que ese esposo o que esos hijos son dioses y por lo tanto hay que idolatrarlos. Por eso el esposo le dice a la esposa: yo te adoro, mi amor, porque tú eres mi diosa. ¿Sí? La está convirtiendo en una diosa. Por lo tanto, eso es lo que está rechazando el Señor. Entonces, lo rechazó en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento dice: ahora voy a hacer algo nuevo. De Egipto llamé a mi hijo,
¿Y cuál es el Hijo ahora? Es su propio Hijo, es Jesucristo, es el símbolo de Jesucristo acá. Pero, ¿estamos en lo correcto? Es la pregunta que yo me hago. ¿O hemos vuelto a caer en la época de Oseas? Y aunque Dios haya llamado de Egipto a su Hijo para transformar al pueblo de Israel, y en este caso, para que nosotros seamos fieles como pueblo de Dios, como iglesia, como los cristianos, los que seguimos a Cristo, ¿será que sí somos leales? Pongámonos la mano en el corazón. Hay una buena oportunidad con el 2020, 9 años, visión perfecta, 2020, doble visión. Entonces vamos a tener la visión perfecta. Qué bueno que este año sea uno de esos propósitos. Yo voy a hacer todo lo posible. No digo todavía porque va a ser la del 31, pero si acaso ustedes no vienen el 31, yo voy a prometer. Yo siempre prometo, aunque no cumplo, ¿verdad? Casi siempre no cumplo. Pero siempre prometo. Y ya mis sobrinos ya me conocen. Tío, me trae esto, tío, trae cosa. Entonces yo les prometo que sí. Pero por lo regular cumplo la mitad. O sea, yo soy muy bueno, parezco político. Porque la promesa no me obliga a nada. O sea, el contrato sí me obliga. Si yo hago un contrato, ese sí me obliga. Pero la promesa es que yo tengo fuerza, quiero tener fuerza de voluntad y quiero pedirle la gracia de Dios que me ayude. Y este va a ser uno de los principios. Voy a preocuparme por renunciar al pecado. Amén. Esa va a ser la propuesta mía para este 2020. Vamos a ver si soy capaz de lograrlo. Lo malo es que yo peco de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Eso es terrible. Pero me lo voy a proponer. Cuando me dejé la barba el año pasado, el año pasado, yo quería ser santo. Y pensaba que la barba me iba a ayudar a ser santo. Y nada. No, eso es terrible. Pero ahora quiero tomar la palabra y pararme en la Biblia. Entonces yo digo, Manasés, Efraín, todas esas personas sufrieron y fueron desterrados. Todo el pueblo fue desterrado a Siria. Sufrieron porque no fueron leales a Dios. El pecado en nosotros también nos hace sufrir. El pecado nos hace sufrir al pecador porque el pecado es una herida. Cuando uno comete algo que sea una infracción contra Dios, contra la ley de Dios y las leyes humanas, hay una infracción. Y eso le trae a uno una herida, una tristeza. Se pasa uno un semáforo en rojo. Y cuando el policía lo para y le dice 120, 150, 200, hombre, le causa uno una herida no solamente en el corazón, sino en el bolsillo. Entonces todo pecado trae una herida. Pero el pecado, casi todo pecado, esa herida mía hiere al otro, a la otra persona con el cual yo peco. O sea que hay doble herida, dos heridos. Qué bueno que en este tiempo de Egipto llamé a mi hijo, es para que haya una restauración en nosotros. Y Pablo lo dice muy clarito, vamos a volverlo a leer. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza. El Señor nos creó para que seamos puros, limpios, sin mancha. Impureza, pasiones desordenadas. Esas sí que yo las tengo. Esas pasiones desordenadas, hermano, sobre todo cuando voy al buffet, no soy capaz, hermanos, de abstenerme. No soy capaz. Y prometo, dije, un solo platico. Vamos para combinadito allí. Nada. De ahí empiezan mis pasiones. Y bueno, no les digo las otras para no crearles imaginación a ustedes. Pasiones desordenadas. Malos deseos. Mire que todo nace del corazón. Malos deseos. Deseos de hacer el mal, deseos de ofender al otro, deseos de vengarme, deseos de no dejarme. Porque uno a veces tiene el deseos. Me acuerdo ahorita de la hermana que le preguntaron, hermana, ¿usted algún día ha pensado divorciarse? Entonces le dice, no.
divorciarme jamás, matarlo todos los días. Malos deseos. Malos deseos y avaricia. Avaricia, hermano, es una de las cosas más difíciles que hay en nosotros y que tenemos, la avaricia. Recuerden que hay dos cosas, la codicia y la avaricia. La codicia es quitarle a otra persona lo que a él le pertenece y la ley me castiga. O sea, por la codicia, por lo general, siempre el ser humano me controla. El policía, el juez, los vecinos. Si yo acodicio lo que no es mío, hay una pena legal y me meten a la cárcel. Pero por la avaricia no. Porque la avaricia es free, es libre, hay libertad de la avaricia, según la ley humana. Tú puedes tener un par de zapatos, y 2, y 3, y 4, y 5, y los que usted quiera. La avaricia, el vestido, la comida, los carros, las casas, las empresas. Querer tener siempre más y más y más y más. Ese es uno de los pecados más graves que tenemos los seres humanos. No nos conformamos con lo que tenemos y por eso no somos felices. Y de ahí leí por ahí de alguien que siempre era enojado, todo el tiempo enojado y siempre malhumorado, no se relacionaba, siempre una persona, yo conozco muchos de esos, personas en el mundo, no aquí, ustedes son santicos, sino en el mundo, sobre todo los empresarios viven con mal humor, maltratan al empleado, me quedó mal, usted no me hizo el trabajo bien hecho, mire que le faltó una pieza aquí, y así, malhumorado. Y entonces, todos los años así el hombre, pasaron 50 años, 60, 70, 80, cuando cumplió 80, cambió. Oiga, mire ese hombre, a los 80 años cambió, mira tan feliz, contento, alegre, ¿qué le pasó? Y le preguntaron, oiga hermano, o señor, jefe, amo, ¿qué pasó? ¿Por qué cambiaste? Dice, porque yo siempre quise ser feliz con lo que aspiraba a tener. Y este año que cumplí 80 años, me propuse ser feliz con lo que tengo. Y ahora soy feliz. ¿Ve? La felicidad, hermanos, es disfrutar de lo que tú tienes. ¿Sí? Y ahí se le acaba a uno la avaricia. Disfrutar lo que tienes. Eso es maravilloso, que uno a veces lo pasa así muy rápido porque las historias, como las repiten mucho, es tremendo. Se pasan así, pero cuando dice alguien, yo vivía muy triste porque no tenía zapatos, hasta que vi a alguien que no tenía pies. ¿Ve? Eso es de reflexionar. ¿Cuántas cosas tenemos? ¿Y cuántas personas carecen de eso que tú tienes? Y tú lo tienes y no lo disfrutas. ¿Ve? Y eso es lo que te hace feliz. Entonces, renunciar al pecado quiere decir llenarnos o satisfacernos con lo que tenemos. Recuerde que pecado es hacer con aquello que no me pertenece, que no tengo. Eso es pecado. Porque no disfrutas lo que sí tienes. Y verá que no vas a caer en el pecado. Me detuve aquí, no sé hermanos, vamos a adelantar un poquito más. Primera de Pedro 4:3. Porque vamos a proponernos en este tiempo. Primera de Pedro 4:3. Dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Mire que idolatría no son imágenes. No es que tú tengas una imagen allí y eres idólatra. Tú tienes la imagen de tu mamá, de tu papá. La idolatría es más allá de lo que uno se imagina. Porque dice así, dice el 4:3 de Primera de Pedro:
baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Es convertir en Dios ciertas cosas. Por ejemplo, ¿en qué estamos convirtiendo hoy en Dios? El que no hay tiempo. El no hay tiempo es un Dios para mucha gente, porque dejan de adorar a Dios para adorar el no hay tiempo. Y yo me pregunto, ¿no hay tiempo? Cuando antes no había celular, cuando antes no habían carros, cuando antes no habían todos los recursos que hoy tenemos para movilizarnos de un lugar a otro, y antes se tenían que venir desde por allá lejos al servicio. ¿Y por qué sí tenían tiempo? Y les alcanzaba, y eran prósperos, eran felices. Y ahora no tenemos tiempo. ¿Qué nos quita eso de no tenemos tiempo? Adoramos ese no tener tiempo y negamos a Dios. Eso es idolatría, nos dice Primera de Pedro. Bueno, entonces ya queda concluido el primer tema. El primer tema es que de Egipto llamé a mi hijo para bendecir al pueblo de Israel. Los israelitas no lo aceptaron. De Egipto ahora fue llamado Jesús para bendecirnos a nosotros. ¿Lo estaremos aceptando, sí o no? Segundo punto. Mateo 2:17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Vea, volvió a cumplirse la palabra. Cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y aquí quiero darle un reconocimiento a mi hermano Maclovio, que en estos días el hermano Maclovio estábamos en clase y estábamos hablando de este tema. Y bueno, ¿y por qué dice Raquel? ¿Y por qué a quién le mataron los hijos de Raquel? ¿Qué pasó en esa época? Sería cerquita a la época de Herodes. Y el hermano Maclovio dice, no, esos fueron todos los hijos del pueblo de Israel que murieron, todos los niños. Y es cierto, es cierto. El hermano también lee la palabra, no crean que solamente el pastor la lee, ustedes también la leen. Y entonces es cierto, hermanos, porque es el regreso a la tierra con piedad del Señor donde hay consolación, es lo que más o menos quiere decir este pasaje. Por eso dice, voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces, ¿qué pasó en Jeremías? ¿Cuál es el texto de Jeremías que cita? Jeremías 31:13. En Jeremías 31:13 está el contexto de lo que pasó con Raquel. Entonces, voy a leerlo más rápido, voy a ir más rápido, porque si no, no termino hoy. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de bien, dice Jehová. Y entonces recuerda lo que pasó antes. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel, la esposa de Jacob, que lamenta por sus hijos. ¿Cuáles los hijos? Los que murieron allá en Egipto, que fueron sacrificados, los niños que perecieron. Uno que se salvó fue Moisés. Y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. O sea, vea que dice, yo les voy a dar bendición. Recuerden cómo lloraba Raquel, que no quiso ser consolada, pero yo los voy a consolar. Y les voy a dar lo que ustedes necesitan. Esa es, por eso Mateo trae este pasaje, para decir, los niños en Jerusalén están siendo sacrificados por
Herodes. Y muchos están llorando. ¿Cuántos niños mataría Herodes? Claro que gracias, no está hoy no está aquí el hermano Rafael. Pero si estuviera el hermano Rafael diría, mataron unos 10, 15, ¿acaso era tan grande? A mí me encanta cuando nos pone a pensar ese hombre. Y entonces, pero no, imaginémonos que fueron muchos niños, así como en Egipto mataron a tantos niños. Aquí también en Israel fueron sacrificados muchos niños, pero hay una propuesta del Señor, que seremos consolados. Hay una profecía, que vos que oyes Raquel, pero ya si Jesús no va a ser muerto ahí, vamos a tener la bendición de la consolación. Ahora, vamos a nuestro estado actual. Nosotros, Raquel lloraba por los hijos de Israel cuando fueron sacrificados en Egipto. Y aquí vimos que las madres, en la época en que Jesús nació, también lloraron por sus hijos. Y yo me pregunto, ¿lloramos nosotros por los niños de hoy día? Les voy a dar la siguiente estadística. De desnutrición, mueren hoy día, según la UNICEF, cada día, every day, los 365 días del año, un promedio, mueren 8.500 niños de desnutrición. Y mire, yo bien nutridito, gordito. Y ya les conté que voy a reducir el pecado que he cometido, ¿verdad? Que para el 2020 voy a tratar, Señor bendito, ayúdeme, para refrenar el pecado en mi vida. Lamentamos por los niños, nos conmueve, claro, los niños en Egipto, ¿cuántos murieron? Los niños en la época de Jesús. Y hoy día siguen siendo. Por eso yo les dije, voy a mirar el Evangelio del Antiguo Testamento, cómo Mateo agarra para justificar lo que él quiere presentar, pero para nosotros también hoy día en la actualidad, ¿cómo sucede eso? Ustedes se imaginan 8.500 niños al día, según la UNICEF, según las estadísticas que tienen ellos allí. Ustedes lo pueden buscar en internet si quieren. 8.500 al día. 6.6 millones de niños cada año sufren violencia. Entre ellos tenemos los que están violentados por los sacerdotes católicos romanos, que hoy día están tan en publicidad, pero también muchos pastores cristianos cometen esa infracción, médicos, abogados, ingenieros, de todas las clases sociales, hermanos. Existe la violencia contra los niños. 6.6 millones, o sea, póngale 6,5 millones de niños sufren cada año violencia. 6 millones, ¿cuántos? Uno se queja que porque los judíos murieron en la guerra mundial, 6 millones de judíos. Esto es que cada año, en el 2018, 2019, en el 2020, que ya viene, 6 millones de niños más, en promedio, sufren violencia. En Estados Unidos, vamos a meternos en Estados Unidos, en este momento, según las estadísticas, 103,000 100,000 más 3,000 más. 103,000 niños en este momento están privados de la libertad en Estados Unidos por ser inmigrantes. De Egipto llamé a mi hijo, Jesús tuvo que ir a Egipto como inmigrante, volvió otra vez y así. O sea, el panorama es muy complicado, hermanos. Ahora, vamos a ver otra estadística, abortos. Esto es impresionante, que ya mata a los niños no cuando están afuera, sino en el vientre de la mamá. Dice que en cada año en el mundo hay 60 millones de abortos.
60 millones de abortos. No 6 millones de violencia doméstica contra los niños, sino 60 millones de abortos. O sea, según la estadística, cada minuto en el mundo, cada minuto, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, cada minuto se matan 85 niños en el mundo, según las estadísticas, porque es legalmente. Ahora, ¿cuántos niños, ilegal que nadie se sabe, en las montañas, en los campos, por allá, que no están en estadística? Ustedes vuelven a ver el video y me rectifican ahí, si acaso me mandan y dicen, no está ahí tan claro. Pero esto está más o menos certificado por la UNICEF, la ONU y todas estas organizaciones mundiales que se preocupan por la vida del ser humano. Pero ¿qué nos lleva a esto? Que no aprendemos los seres humanos. Y hay una palabra. Por eso es que Mateo trae la Biblia y dice, mira, antes fue dicho, mire que eso ya estaba escrito para que se cumpliera esto y esto. ¿Cuántas cosas están aquí que nosotros las podríamos llevar a cabo? Y esa es mi propuesta para mí en este próximo año. Voy a ser más bíblico, voy a creerle a la palabra, voy a escudriñar la palabra y le pido a Dios esa bendición, que me ayude a estar en esa gracia de lo que dice la palabra, porque aquí está el manual. Lo digo de boca, llevo 57 años diciéndolo así, bla, 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 quiero proponérmelo este año. Bueno, para terminar, Mateo 2:22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y verdad, a Jesús todo el tiempo se le llamó Jesús de Nazaret o Jesús el Nazareno, porque aquí lo que dice, como fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. En la Biblia, si uno busca un texto clave del Antiguo Testamento que diga así como lo dice en Oseas en 11:1 o como lo dice Jeremías, no encontramos un texto que diga que Jesús iba a llamarse Nazareno, pero sí fue llamado Nazareno. Ahora, lo dijeron los profetas, no dicen lo escribieron los profetas, siempre hay una salida, ¿no? Lo dijeron los profetas, no lo escribieron, entonces por eso no lo encontramos en la Biblia. Pero sí vemos que sí lo llamaron. ¿Quiénes fueron los primeros que llamaron a Jesús Nazareno? El que nos iba a salvar. El que vino de Egipto, fue llamado de Egipto. El que venció la muerte, porque no murió ni con los niños, y cuando ya murió fue como un sacrificio para la salvación nuestra. Pero no se quedó en la muerte, sino que volvió a resucitar. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que reconocieron que Jesús era el Nazareno? Porque había muchos Jesuses, pero había que identificar a uno, el Nazareno. ¿Quiénes fueron los primeros que dijeron, este es el Nazareno, este es el Hijo de Dios, este es el amado de Dios? Los primeros que lo dijeron fueron los demonios. Por eso creer, hermanos, a veces creer solamente nos quedamos cortos, porque recuerden que el demonio también cree y tiembla. Sí, vamos a ver. En Marcos 1:24, bueno, Marcos 1:24, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Ve? Lo llamaron, había de llamarse Nazareno, eso es lo que dice Mateo, que estaba escrito que los profetas habían anunciado que debía llamarse Nazareno. Bueno, pues los demonios en Mateo 1:24 dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero también los enfermos lo reconocieron, como el ciego Bartimeo en Marcos 10:47. Marcos 10:47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, ¿ve? Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús voltea y lo sana. También, aquí los discípulos
¿no les parece que de algo tan pequeño, de un lugar desconocido, iba a salir algo bueno? Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Quién le escribió? Moisés. Así como los profetas. O sea que estaba dicho, fue escrito, fue dicho. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Ve? Un desprecio también, como de algo tan insignificante podrá salir algo. Y entonces le contesta Felipe: ven y ve, pálpalo con tus ojos, ven y ve. Y Jesús también, ya cuando resucita y se transforma en el Dios Salvador para los primeros cristianos, con el propósito de salvar al pueblo de Israel y de salvar a los gentiles, Pedro usa la palabra, Jesús Nazareno, en Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y cuando Pablo estaba predicando y le fue a predicar a los gobernantes, en este caso ante Félix, en Hechos 24:5, lo acusan a él, las personas, los judíos, los que no lo quieren, lo acusan de que él está violentando al pueblo, lo está animando para que sea violento. Y en Hechos 24:5 dice: porque hemos hallado que este hombre, refiriéndose a Pablo, porque hemos hallado que este hombre, que habla de Jesús de Nazaret, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. O sea, que le digan a uno que una plaga es tremendo. ¿Sí? Es una plaga, es un bicho, es una epidemia, es un zancudo, es una epidemia de zancudo, es una pandemia. Le dicen a Pablo: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, para ellos era una cosa como un desprendimiento ahí de los judíos, sabiendo que eso se iba agrandando, se iba agrandando, se iba agrandando, y la propuesta es llevar el evangelio hasta los confines del mundo. De algo pequeñito, de Nazaret, podría llamarse nazareno, de algo pequeñito se fue agrandando, y hoy día el evangelio lleva 2000 años con nosotros, y muchos han sido salvos, gracias a esta palabra que los profetas lo visualizaron, que los escritores sagrados del Nuevo Testamento lo describieron y que nosotros lo creemos. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, por esta bendición que recibimos, Señor, y que el propósito de este nuevo año que viene, el 2020, Señor, sea de bendición para nosotros, pero tenemos que buscar la fuente y ojalá la busquemos en la palabra de Dios, para gloria y alabanza de tu santo nombre y para la edificación de nuestra vida. Amén.